valor moral. Queremos saber si hay diferentes sistemas cerebrales que deciden si algo es inmoral o no, y si esos sistemas se han desarrollado de forma normal en los internos psicópatas. Esta investigación pionera busca demostrar lo que los científicos se han preguntado durante años: si los psicópatas tienen dañada la capacidad de razonar. Han descubierto que los lóbulos frontales, la parte más moderna del cerebro, y la amígdala, una de las partes más primitivas del cerebro, no se comunican de forma adecuada. Es más, en un estudio reciente, el doctor Adrian Raine ha descubierto que los cerebros de los psicópatas son físicamente distintos. Pudo mostrar que tienen una amígdala reducida, un 17% menor que la del resto de la gente. Esta es otra pieza crucial del puzzle para entender por qué a los psicópatas no les da miedo cometer actos malvados. Los psicópatas saben que está mal matar a alguien. ¿Pero por qué lo hacen? No tienen el concepto de moralidad. Yo no te clavaré un cuchillo porque también experimentaré dolor. Tengo empatía. Me puedo poner en tu piel. Los asesinos como Joel Rifkin no pueden. Mató a aquellas prostitutas porque no le importa lo que se puede sentir cuando te estrangulan. ¿Qué sentías cuando las estrangulabas? Simplemente me concentraba en hacerlo. No pensaba en mucho más. Rifkin cometió tantos asesinatos que al final era inevitable que lo cogieran. Pero ¿qué pasa con el resto de los psicópatas? Ese 1%. ¿Por qué no acaban en la cárcel? La investigación del Dr. Raine ha señalado la diferencia que hay en los cerebros de los psicópatas de guante blanco, aquellos que solo piensan en birlar los ahorros a la gente. Tienen la amígdala más pequeña, pero parece que se comunica con normalidad con los lóbulos frontales. Su capacidad de empatía es menor, pero tienen capacidad mental para ser buenos mentirosos y engañar. Los psicópatas de éxito muestran buena capacidad como directivos, buena capacidad de planificación, buena capacidad para manipular y controlar. Son personas muy despiertas y tienen un buen control del estrés. Se necesitan todas esas cualidades para engañar y manipular a la gente. Ahora que los científicos saben que los psicópatas tienen el cerebro dañado, la pregunta que surge es: ¿cuándo surge el daño? Creemos que en gran medida el sentimiento de qué está bien y qué está mal está incorporado en el cerebro. Que el nivel de moralidad del cerebro sea mayor o menor depende de antecedentes genéticos y neuronales. En otras palabras, depende de nuestros genes y de cómo se desarrolla el cerebro en el seno materno. Pero según el Dr. Raine, esa es solo la mitad de la historia. Por supuesto, no se puede descartar el entorno. Es el 50% de la ecuación. Son como las dos caras de la moneda. Influye la genética y el entorno. Si encontrar dónde residen el bien y el mal en el cerebro ha sido un desafío para los científicos, hay un misterio todavía mayor que falta por desentrañar: la memoria. Gracias a la memoria, el cerebro viaja constantemente por el tiempo, trayendo al presente fragmentos del pasado. Esta habilidad es clave en la existencia humana. El motivo de tener recuerdos es poder tomar una decisión mejor la próxima vez. Todos los pensamientos y planes de futuro se basan en la memoria. Mientras el funcionamiento de órganos como el corazón se conoce bien, los científicos todavía intentan descubrir cómo funciona la memoria en el cerebro. El gran paso se dio hace 80 años. En la década de los 20, un neurocientífico llamado Carl Lashley enseñó a unas ratas a recorrer un laberinto. Luego fue dañando de forma selectiva zonas de su cerebro para averiguar dónde se almacenaba el recuerdo para recorrer el laberinto. Descubrió que no se almacena en ningún lugar en particular. Es un sistema muy complejo, muy intrincado. El sistema es tan complejo que ni el superordenador más rápido se acerca a la capacidad de almacenamiento del cerebro, que los científicos especulan puede alcanzar los 10 billones de bytes. El cerebro es el mecanismo más complejo que conocemos en el universo.
Solo en la corteza, que es la parte exterior, tiene 10.000 millones de células. Y en cada zona diminuta de la corteza, en cada milímetro cúbico, hay más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Esas conexiones hacen que el cerebro sea capaz de almacenar y recuperar cantidades enormes de datos de formas sorprendentes. Quizá una de las más sorprendentes es lo que se denomina memoria fotográfica. En neurociencia, cuando intentamos comprender la visión y la memoria, nos fascina la gente con memoria fotográfica. Tienen una memoria excepcional, pueden recordarlo todo. El artista británico Stephen Wiltshire tiene esta capacidad extraordinaria. Puede recordar paisajes urbanos complicados y reproducirlos con precisión asombrosa. Para su siguiente dibujo ha subido a la parte superior del puente de la torre para ver Londres a vista de pájaro. Solo necesita permanecer allí unos minutos, ya que afirma que su memoria visual de la escena no desaparece. Estoy mirando los edificios y los rascacielos. Me gusta estar aquí unos 20 minutos. Se me queda fijado en la memoria. Comprender cómo funciona la memoria ayuda a apreciar lo increíble que es la habilidad de Stephen. La visión se procesa en la parte posterior del cerebro, en los lóbulos occipitales o corteza visual. Dos ojos proporcionan un campo visual de unos 200 grados. Puede detectar 2.300.000 gamas de colores. Los expertos calculan que envían al cerebro 72 gigabytes de información por segundo, el equivalente a 18.000 canciones en un iPod. De vuelta en el estudio, el cerebro de Stephen pinta lo que ha visto. Utiliza varias áreas del cerebro. Sus lóbulos parietales, en particular, trabajan para controlar su visión espacial y la coordinación mano-ojo. Comparando el dibujo con el paisaje, comprobamos lo asombrosamente preciso que es. En poco más de una hora, ha recreado el paisaje. Este cuadro se venderá por $4.000. El talento de Stephen es casi sobrehumano. Pero su habilidad tiene un precio. Es autista con síndrome del sabio, lo que significa que su cerebro se ha desarrollado de forma diferente. La mayoría de nosotros no tenemos su capacidad, porque nuestro cerebro hace otras 57 cosas a la vez. Estamos pensando en el trabajo, en la hipoteca, en nuestro futuro, en qué compraremos en la tienda, etc. Como resultado, la capacidad neuronal se divide en muchas actividades diferentes. En los cerebros con síndrome del sabio, toda la capacidad se centra en una cosa, como resolver un cubo de Rubik o tocar el piano. Como resultado, tienen déficits en otros aspectos de la vida, por ejemplo, en su capacidad para socializar. Genios como Leonardo da Vinci, Mozart y Monet tenían una memoria increíble, y se especula con que también fueran autistas. Mientras algunos cerebros pueden recordar prácticamente todo lo que ven, otros no pueden recordar prácticamente nada. Por Dios, usa tu inteligencia. Bienvenidos a la vida de Clive Whiting, el hombre con el peor caso de amnesia del mundo. ¿Qué hemos hecho antes de sentarnos en el banco? Ni idea. Pese a todo lo que hemos aprendido sobre el cerebro, todavía nos queda mucho por descubrir. Quedan muchas preguntas sin contestar sobre el cerebro, y son sorprendentemente simples. ¿Cómo se almacenan los recuerdos? ¿Cómo se reconstruyen? ¿Por qué duerme y sueña el cerebro? ¿Qué es inteligencia? ¿Por qué tiene la gente habilidades y talentos diferentes? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo representa el tiempo el cerebro? ¿Qué es la consciencia? Si conseguimos responder a estas preguntas en el transcurso de, digamos, una vida más, ¿qué significará eso para el cerebro? Un órgano extremadamente complicado, pero que a veces se mueve por instintos primitivos. Hemos evolucionado en un mundo muy diferente al mundo en que vivimos actualmente. Así que tenemos que adaptarnos. Para mí, ese es en la actualidad el gran misterio de la neurociencia. Saber cómo vamos a adaptar nuestro cerebro al siglo XXI y a los venideros.